Cada vez que hay un límite de algún tipo en los territorios y demás, hay un derecho creador de ese límite. Por lo tanto, la agrimensura no es medir solamente con una idea técnica pura, como se suele creer hoy por hoy. Nosotros tenemos un elemento jurídico constante que es el creador de los límites. Juan Manuel Castanino, agrimensor, historiador y genealogista, nació en la ciudad de Rosario el 14 de octubre de 1925, ciudad que consideró siempre como su lugar en el mundo. En 1949 obtuvo el título de agrimensor por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Litoral, punto de partida de su trabajo en pos de una nueva visión de la agrimensura. Durante la década de los 50, Juan Manuel participó asiduamente en los cenáculos donde se debatía la necesidad de crear una federación nacional, insistiendo en la necesidad de crear una entidad formada por agrimensores que los defendiera tanto en el orden gremial como en cuanto a incumbencias y formación académica, y que en lo interno impulsara el ejercicio ético de la profesión. Y así fue que en el mes de julio de 1958, en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, presidió con solo 33 años de edad la Asamblea Fundacional de la Federación Argentina de Agrimensores, función que desempeñaría en 8 períodos distintos. Meses después, en el primer Congreso Nacional de Agrimensura, enuncia su novedosa concepción del agrimensor público, depositario de la fe pública. La semilla daría frutos en el año 1963, cuando se sanciona en La Rioja el decreto número 19.955, por el cual se declara oficial público al agrimensor e instrumento público de actos jurídicos a las actas, diligencias y planos de mensura. Posteriormente, ese día sería instituido en todo el país como el Día del Agrimensor. Agrimensor Castanino. En este momento de júbilo, no queremos olvidar a quien dentro de nuestro movimiento levantó por primera vez la bandera del agrimensor oficial público. Su forma convincente de exponer los problemas ha abierto los ojos a los agrimensores de nuestra generación sobre un aspecto casi desconocido y, en consecuencia, relegado al olvido de nuestra profesión. Usted no solo ha sabido destacar la importancia del aspecto legal de la agrimensura, sino que ha sabido despertar el entusiasmo entre muchos colegas que, contagiados por el mismo, han continuado por la brecha abierta, aportando nuevos elementos de juicio. Este entusiasmo solo lo puede contagiar quien siente profundamente la agrimensura. Deseamos verlo siempre al lado de nuestro movimiento, con su sabio consejo, su espíritu luchador y sobre todo con su irresistible entusiasmo que tanto hace falta difundir entre los agrimensores argentinos. Agrimensor Víctor Jara. Conocí a Juan Manuel Castanino en el año 1968, en tiempos muy próximos a recibirnos. Fuimos convocados por Juan Manuel y por Carlos Bianco a una reunión, 3 muchachos, y la idea era consustanciarnos a los futuros profesionales en lo que era la doctrina de una nueva agrimensura. Pero no solo en los aspectos que tienen que ver, los aspectos técnicos de la agrimensura, sino en su trascendencia social y política. Fueron 2 horas de charla donde sinceramente quedé impactado por la personalidad de Juan Manuel, por los conocimientos, por la pasión que ponía en llevar adelante sus ideas. Yo diría por la convicción que presentaba. Me recibí de agrimensor, ingeniero geógrafo se llamaba, por allá por el año 76. Fui un profesional, como todo agrimensor, que aprendí a medir con precisión. Cuando ingresé pocos años después en la Asociación de Profesionales de la Agrimensura, conocí a Carlos Bianco y a Juan Manuel Castanino, que realmente doctrinarios de nuestra profesión de la agrimensura dieron sentido a qué medir con precisión y qué era lo que la sociedad necesitaba medir con precisión y aquello que no se ve, que son límites de derechos reales de propiedad. Allí le encontré sentido a mi profesión. Hace ya 30 años, en una reunión, la primera reunión de la Federación Argentina que concurrí a la provincia de San Luis, yo llevaba muy pocos meses de recibido
y me tocó sentarme nada más y nada menos que silla de por medio con Juan Manuel Castañino, a quien fue la primera vez que veía, y me quedé tan impresionado por su tono firme de hablar, por las convicciones, por la defensa acérrima que hacía del carácter de oficial público de la Ley Nacional de Catastro, que realmente para mí fue un shock muy fuerte, y yo creo que fue el iniciador de muchas de las cosas que yo sentí después en la agrimensura. Quiero retrotraerme al año 1986, cuando junto con varios colegas mendocinos concurrimos a un Congreso Nacional de Agrimensura que se llevó a cabo en la ciudad de Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Estábamos, la mayoría de nosotros, recién recibidos. Sabíamos de Juan Manuel porque habíamos estudiado por sus apuntes, habíamos utilizado sus textos, pero no lo conocíamos personalmente, y en ese congreso, donde la Federación Argentina de Agrimensores trataba un proyecto de Ley Nacional de Catastro, y la FADA como que empezaba a abandonar la idea del agrimensor público, Juan Manuel defendió la figura del agrimensor público con un ahínco, con una pasión. Fue algo que nos contagió a todos los que estábamos allí. Además de numerosas conferencias y publicaciones en congresos, escribe 2 libros fundacionales: El catastro territorial y la publicidad inmobiliaria, y Teoría de los límites territoriales. Además, forma parte de la redacción del anteproyecto de la Ley Nacional de Catastro 20.440, que con más de 400 artículos fue uno de sus más grandes aportes, que tras un arduo trabajo de exposición, debate y corrección minuciosa, fue promulgada el 22 de mayo de 1973. Agrimensor Castañino, quiero agradecer a usted la valiosísima y desinteresada colaboración que ha prestado a los funcionarios de este ministerio con motivo de la redacción del proyecto de Ley Nacional de Catastro. Lo saluda muy atentamente Gervasio Colombres, Ministro de Justicia de la Nación. Recuerdo lo que fue la participación en la redacción que hacía Juan Manuel juntamente con el doctor Raices. El doctor Raices era un delegado del Ministerio de Justicia de la Nación que le había sido encomendado esa delegación para considerar con Juan Manuel la redacción del proyecto de la Ley Nacional de Catastro. Por supuesto que no era fácil llegar a compatibilizar los criterios técnicos agrimensuriales y legales de Juan Manuel con criterios legales exclusivamente de Raices. Sancionada la ley, fue una gran alegría indudablemente, pero después participamos con Juan Manuel en tratar de reflotar, cuando se suspendió la ley, esa suspensión. Recuerdo también que habíamos ido a visitar a conspicuos dirigentes militares de aquella época a ver qué posibilidad teníamos de volver a la vigencia de la ley. Por supuesto que no fue efectivo. Es ahí donde recuerdo la constancia, la fuerza, la dedicación que ponía Juan Manuel para llevar adelante sus ideas y para llevar adelante estas convicciones que él tenía. La Ley 20.440 es suspendida por la dictadura militar en 1980. Recién en 2007 se promulga como ley complementaria al Código Civil la Ley Nacional de Catastro 26.209, la cual fue basada en la concepción doctrinaria de la ley suspendida. Este proyecto de ley es fruto del consenso de todas las provincias argentinas y de los actores, los profesionales que participan en esto. Esto implica seguridad jurídica porque significa saber qué se compra, cómo se compra, en qué se invierte. Resultan 47 votos afirmativos, unanimidad. Juan Manuel fue acompañante de todo el proceso y de los festejos en la sanción. Juan Manuel Castañino colaboró en mi presidencia de FADA. Lo había hecho antes en el Colegio de Profesionales de la Agrimensura en forma constante y continua, y participó en lo que en definitiva fue la Ley Nacional de Catastro, abrevando aquella obra en la cual él tuvo mucho que ver, que es la Ley Nacional 20.440, diciendo, por ejemplo: Norberto, no es oportuno insistir con lo de oficial público, las corporaciones son muy importantes, saquemos una ley
que la sociedad la admita totalmente, y con la jerarquización de la profesión seguramente vamos a llegar a oficial público. O saquemos también, como me decía él, la citación de colindantes en un sistema no constitutivo, sino declarativo. Es importante la citación de linderos, pero no es imprescindible. Juan Manuel constantemente lo sentía a mi lado. También integró la Academia Nacional de Agrimensura hasta la fecha, posición que supo ganarse en base a su fructífera trayectoria profesional y a través de la cual demostró ser uno de los agrimensores que más aportó a la profesión desde el punto de vista doctrinario y conceptual. Nos ha dejado muchas cosas por hacer, nos ha dejado mucha doctrina y nos ha enseñado el valor de la agrimensura y el valor de lo que la agrimensura le puede aportar a esta sociedad. En una de sus últimas obras encontró la forma de vincular la historia argentina a la agrimensura, a través de su publicación y a través de estudios históricos, llevar a cabo la determinación del lugar exacto de la posta del Espinillo. Fíjense hasta dónde el compromiso de don Juan Manuel con la agrimensura. Una importante distinción de Juan Manuel era la aplicación de la profesión a la investigación histórica, de tal manera que colaboró con el gobierno de Tierra del Fuego en la determinación de los límites de la provincia y la problemática del Beagle. Investigó en el Archivo General de la Nación elementos documentales, coherentes, de alto valor histórico documental, que revelaban que ya en 1832 nuestro país ejercía plena soberanía sobre el litoral atlántico sur, hasta el Cabo de Hornos e islas adyacentes. Presidente del Instituto Belgraniano de Rosario en los años 2008 y 2009, ha realizado profundos estudios sobre su antepasado Cosme Maciel, quien participara del acto en el que el general Manuel Belgrano le indica izar la primera bandera nacional a orillas del Paraná. Examinando los documentos del Archivo General de la Nación y de los archivos de Santa Fe y en los anales de Potosí, nunca dejó de investigar qué bandera izó su ancestro e intentó confirmar que la bandera que se encuentra en el Museo de Sucre, Bolivia, que tiene 2 franjas horizontales blancas y una celeste en el centro, es la que creó Belgrano. Así como también 3 veces llegó a Rosario con su propio esfuerzo y gestión el único retrato pintado en vida de Manuel Belgrano, logrando no solo que buena parte de la ciudadanía la conociera y apreciara, sino también para realizarle múltiples estudios con el fin de conocer aún más de la historia nacional. La noche del 2 de febrero de 1813, el entonces coronel San Martín pernoctó en la llamada Posta del Espinillo, en víspera de la gloriosa batalla de San Lorenzo. El emplazamiento exacto del lugar donde funcionaba la Posta del Espinillo no se conocía con exactitud, por lo que la intendencia de Capitán Bermúdez encargó la investigación a Juan Manuel Castañino. Con 87 años, se lanzó entusiasta a la tarea y mediante investigaciones basadas en documentos históricos, cartográficos y agrimensurales, más tareas de reconocimiento en campo, presentó sus conclusiones en el marco de los festejos del bicentenario de la batalla. Gracias a ello, la comunidad hoy conoce el lugar exacto donde las tropas de San Martín prepararan el combate. Con 88 años, Juan Manuel no deja de indagar en la historia y se emprende en la investigación para determinar el lugar de la muerte de Juan de Garay, al sur de Rosario, estudio que queda inconcluso, pero que sin duda será una motivación a llevar a cabo. Y por supuesto a nosotros como dirigentes nos deja toda su doctrina y todos sus principios. En el último de ellos, en una de las presentaciones que hemos hecho ante la comisión bicameral, tratar de reivindicar la postura del agrimensor público, definir este agrimensor que trató de sostener a través de su proyecto de ley, mantenerlo firme y tratar de revalidar esa lucha o ese anhelo que tenía don Juan Manuel por darle el lugar que se merece al agrimensor. Estas palabras que sean mi humilde reconocimiento a alguien que fue grande y que nos ha dejado bastante camino por recorrer con su doctrina. Realmente Juan Manuel Castañino fue y será un referente no solamente para mí, sino para varias generaciones de agrimensores. Marcó un antes y un después en la agrimensura nacional y es reconocido en todas las provincias argentinas. En el gran desafío y la responsabilidad que tengo de presidir la FADA en estos 2 próximos años, seguramente me va a acompañar él
desde esa primera inspiración, y siempre va a ser una fuente de consulta, inspiración en todo sentido, profesional, gremial, y fue alguien que también me enseñó, muy fuerte me marcó a sentir la dignidad de ser agrimensor. Creo que Juan Manuel fue uno de los precursores, por qué no decirle quizás uno de los principales propulsores en esta nueva línea de la agrimensura que hoy por hoy tiene una trascendencia de la agrimensura del Río de la Plata, con un distintivo y una identidad propia en la agrimensura del mundo, y que quizás los dirigentes actuales tendríamos que tomar como base para no solo profundizar su realidad, su doctrina y su conocimiento, sino para difundirla en otros lugares del mundo. Una realidad, la doctrina agrimensural del Río de la Plata, con este principal fundador que fue Juan Manuel, que debemos de alguna manera darle trascendencia hacia el mundo todo. Creo que este podría ser nuestro mejor homenaje para alguien que ha brindado su vida en pos de convicciones agrimensuriles para hacer digna y grande la agrimensura. Gracias, Juan Manuel, por todo lo que hiciste. Tuve posibilidad como presidente de la Federación Argentina de Agrimensores de tener varias veces contacto con él en algunos congresos, sobre todo en reuniones de la Federación en Rosario, donde nos juntábamos algunas tardecitas a tomar un té, a conversar, y realmente esas charlas me dejaron un recuerdo imborrable. Son tal vez de los mejores recuerdos que guardo de mi paso por la Federación. Nos deja un gran legado y también una tremenda responsabilidad, la responsabilidad de seguir adelante con su enseñanza y fundamentalmente la gran responsabilidad como dirigentes de no perder su legado y de transmitírselo a las futuras generaciones. Juan Manuel no solamente honró la agrimensura, sin duda que honró la vida. 6 días antes de su desaparición física, tuve uno de esos tantos llamados que él me hacía en mi casa particular. Y allí me hablaba de diferentes cosas, diferentes proyectos que tenía. En esa conversación me habló de una patente para motos, a ver si yo podía gestionar ante el Ministerio del Interior el tamaño en función a la seguridad. Discutimos técnicamente dónde debía estar la estación única de pasajeros en la ciudad de Rosario. Y hablamos, como siempre, de los temas actuales en ese momento de la agrimensura. Tuvimos como 20 minutos hablando telefónicamente, cosa que sorprendió a sus familiares, porque si él bien no me lo había contado, sabía que estaba enfermo, y los familiares decían, no puede ser que haya hablado tanto, que haya llamado con los dolores que sentía y que apenas se podía mover. Lamentablemente 6 días después, Juan Manuel falleció. Y la agrimensura ha perdido a un gran doctrinario. La sociedad rosarina, la sociedad santafesina, en definitiva la sociedad argentina, perdió a una gran persona. Yo personalmente perdí a un entrañable amigo. Juan Manuel Castañino, una personalidad fundada en el compromiso, la perseverancia, dedicación y estudio profundo, tuvo como fin principal no a la agrimensura por la agrimensura misma, sino a la agrimensura por la Argentina, un inmenso legado profesional de una gran persona. No hubiera sido posible sin el apoyo de Malenita, que tanto lo acompañó en cada viaje, y el amor de sus hijos, Maya, Juanvi y Manolo.